Pero es que España no tiene un gobierno fuerte porque tiene una sociedad aborregada. Entonces el problema de España, yo no te diría que son tanto sus políticos, es la población. La gente es estúpida. Mira, gilipollas, me podría pagar el mejor seguro privado del mundo con todo lo que me quita. Para empezar. Hoy vamos a destrozar a J de Red Pill y sus argumentos sobre los impuestos y la política española, porque solamente está mintiendo, y lo peor es que se está lucrando de sus seguidores. Les miente a cambio de dinero. Es una vergüenza. Lo mínimo que tendría que hacer es serle fiel a su audiencia, esa que confía en él y esa que le paga, gracias a la cual hoy tiene la fama que tiene y gracias a la cual hoy está viviendo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de gente así, tan manipuladora, que engaña a su audiencia solamente para recibir 3 duros? Pero aquí lo importante es ver las tonterías que dice en este video sobre los impuestos o sobre la política española. Auténticas barbaridades que a continuación vamos a escuchar y que vamos a desmontar una por una. Porque así son, ellos no hablan de la pobreza, a ellos no les interesa. Mira, el socialismo no busca erradicar la pobreza, porque la pobreza es de lo que ellos se nutren. Cuanto más pobres haya, menos patrimonio tenga la gente, más... Y esta es la primera mentira, porque si esto fuera verdad, lo primero que haría el gobierno de España es no subir el salario mínimo. Y en cambio, ¿qué ha hecho el gobierno de España? Subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones conforme al IPC. Es que el gobierno de España le da ayuda a los autónomos, a los nuevos emprendimientos. Si el gobierno de España, que es un gobierno socialista y según ese señor seguramente un gobierno comunista, nos quisiera pobres, sumisos en el dolor, hiciera todo lo contrario a lo que está haciendo. Menos patrimonio tenga la gente, más personas van a vivir del Estado. Cuanto más personas vivan del Estado, más me van a necesitar, entonces más necesario me voy a hacer. Por eso no enseñan finanzas, por eso no te enseñan a producir, por eso no te enseñan a llevar una empresa, que son, creo que, las cosas más importantes que te deben enseñar en el colegio. La gente no sabe leer una nómina, la gente no sabe cómo invertir su dinero, la gente no sabe, no entiende la cultura del ahorro. Por eso yo creo que los empresarios deberían entrar en una guerra con este Estado y decir, señores, yo le voy a pagar el sueldo íntegro al empleado y que él pague sus impuestos todos los meses para que sea él el que se dé cuenta del robo que están perpetrando, ¿vale? Eso lo hemos hablado aquí alguna vez. O sea, me da una rabia cada vez que se habla de que los impuestos son un robo cuando los españoles reciben más de lo que dan en impuestos. Mira, he estado hablando con el ChatGPT para que nos haga aquí un mini resumen, una simulación. Por ejemplo, una persona con una vida laboral de unos 40 años, donde hayan trabajado desde los 25, por ejemplo, hasta los 65 años, con un salario medio anual neto de 22.000. Esto, por supuesto, depende un poco del salario que tenga esa persona y tal, pero es una simulación aproximadamente. Pagaría un total de impuesto durante esos 40 años de 256.000 euros. Y en cambio estaría recibiendo del Estado un total de 410 euros. En otras palabras, para entenderlo mejor, esa persona lo que paga en impuestos son 256.000 euros y recibe 410.000 euros del Estado, mucho más de lo que ingresa. Los beneficios que recibe están encuadrados en esos 40 años en esa simulación. Pero es que antes de los 25, de los 26 años, también hacemos gastos a la seguridad social. Es que también vamos al médico, es que vamos a la universidad, es que vamos a la escuela. Y todo eso son gastos. Por ende, es evidente que ingresamos menos de lo que recibimos. Por ejemplo, la sanidad, la educación, todos esos tratamientos se pagan con los impuestos. Y es que literalmente en el momento en que una persona que a lo mejor cobre 2.000 euros netos se dé cuenta de que le ingresarían 3.500, 3.600... Tampoco tanto, yo creo. ¿Es tanto? Incluso dependiendo del tramo en el que estés, si vas con pagas y tal, sí, o sea... Si ganas más de 10.000 euros al año te cobran un IRPF que alucinas, eso sí lo sé. A partir de 60.000 te están metiendo ya un 40 y algo. O sea, te quiero decir, si cobras 3.000 netos al mes, son 6.000 brutos al mes más o menos, o sea, que te quitarían una nómina de 3.000 pavos netos, son 5.500 fácil, bruto. O sea, en el momento en que te llegue eso... Es un nivel, claro, que tú ves eso, claro, en tu cuenta de banco como tal, eso te tiene que doler. Por eso no quieren que sea el propio empleado el que haga ese trámite, porque van a decir, damn, pero si no es el hijo de puta el empresario, el hijo de puta es... Pero ¿sabéis lo que es una nómina? En una nómina aparece lo que tú ganas en neto y también lo que ganas en bruto. Aparecen ambas cosas y aparece el descuento. Evidentemente, en bruto recibes una cantidad y en neto recibes una cantidad que es inferior a la cantidad que recibes en bruto debido a que hay un descuento en impuestos y en diferentes cosas. Pero insisto, es que esa información la reciben los empleados, los trabajadores de ese país.
cuando reciben su nómina. Y viene todo desglosado. No sé a qué se refiere esta gente. Es que no tienen ni idea de cómo va una nómina, seguramente. Hablan mucho de educación financiera, pero es que no tienen ellos ni idea de cómo funciona. El que quiere quitarme tantos impuestos, encima, ¿para qué se van los impuestos? Yo te digo, yo estaría dispuesto a pagar estos impuestos, ¿vale? Siempre y cuando los servicios funcionasen a la perfección, ¿vale? ¿Por qué la gente sigue...? Mira, vamos a ver a qué va el dinero de los impuestos, para que nos quede un poco claro. Por ejemplo, va a la educación, a la sanidad, a cosas tan importantes como esa. Pero es que además aquí tenemos una tabla que a continuación vamos a comentar, donde nos detalla lo que valdría en Estados Unidos una cosa y lo que valdría aquí en España. Por ejemplo, una visita al médico general en Estados Unidos ronda entre los 100 y los 300 euros. En España es gratuita. Una consulta con un especialista aquí en España es gratuita, mientras que en Estados Unidos puede llegar hasta los 500 dólares. Un análisis de sangre básico, insisto, básico, hasta los 200 dólares en Estados Unidos. En España es gratuito. Una radiografía simple es gratuita aquí en España en la sanidad pública. En Estados Unidos puede llegar hasta los 500 dólares. Vamos a seguir viendo esto y esto lo vamos a comentar más adelante. Pero es que los impuestos se van en cosas tan importantes como esta, como la salud de todas las personas. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, los impuestos fueron necesarios para poder seguir manteniendo el estado del bienestar en ese país. Todos los insumos médicos que se gastaron para atender a las personas que estaban atravesando el proceso del COVID-19 salieron de los impuestos. Es que las calles, las carreteras, los servicios públicos son los impuestos. Bien que nos quejamos de todo esto, nos quejamos de los impuestos, pero luego somos los primeros en cobrar ayudas por desempleo, somos los primeros en solicitar un ingreso mínimo vital si lo necesitamos, somos los primeros en acudir a la sanidad pública, en acudir a la educación pública. ¿Por qué la gente sigue pensando lo bien que está la sanidad? Nada más que tienes que, yo qué sé... A mí una vez, por ejemplo, me dio un tirón en el gimnasio y para pincharme diazepam en el culo estuve como 5 horas en urgencia. 5 horas. Y la gente sigue pensando que esto es... O sea, pero si es que si ya no es eso, es... La lista de espera de una operación como tal, o sea... Y al final, te digo una cosa, aquí en Madrid, por ejemplo, yo he vivido... Ah, claro, amigo, es que vives en Madrid, donde hay un gobierno del Partido Popular que lo que está intentando hacer es destruir la sanidad pública para potenciar la sanidad privada, para potenciar los negocios de sus amigos. Yo, por ejemplo, que vivo en Asturias con un gobierno socialista, cada vez que he necesitado una cita en el médico, ahí ha estado esa cita. Cuando he necesitado un tratamiento, pues un poco más avanzado, también ha estado ese tratamiento ahí, siempre disponible. Pero es que en Asturias tenemos un gobierno que vela por la gente. Un gobierno socialista. En cambio, en Madrid lo que tenéis es la privatización de la sanidad pública. No es que lo público no funcione bien, es que quienes tienen que gestionar lo público a veces lo hacen mal, a propósito, para destruir la sanidad pública, para potenciar la sanidad privada, porque es el negocio de unos pocos. Y eso es lo que pasa. Pero es que independientemente de eso, no puedes convertir una experiencia tuya personal en una experiencia general. Pero sí algo que comparto contigo es el mal estado de la sanidad pública de Madrid. Pero eso no es culpa de la sanidad pública, eso es culpa de Ayuso y de su gobierno que solo intenta privatizarla. El hecho de que si tú conoces a alguien que trabaja dentro, te van saltando y te operan y te intervienen como tal. Como todos los lados. Todos los lados. Pero yo lo que quiero decir es que ya no es tu vivencia de que hayas ido y justo a lo mejor ese día te atiendan mal o te atiendan peor. La cosa es, a ti se te vende que tú pagas impuestos para carreteras, hospitales y colegios. Y luego tú te vas, miras las partidas presupuestarias y te das cuenta de que el dinero que pagas no va a eso. El 20%. ¿Cómo alguien que solo teniendo que comprobar los datos, solo tiene que mirar las gráficas de los presupuestos, ya lo vería? Aún así siguen comprando el discurso. Claro, si tu mamá se enferma, ¿quién cojones va? Seguro que vas a la sanidad pública. Mira, gilipollas, me podría pagar el mejor seguro privado del mundo con todo lo que me quitan. Para empezar, seguramente tú te lo podrías pagar, pero muchas otras personas no. La gente trabajadora de este país no. La gente que tiene que irse todos los días a las 6 de la mañana a trabajar a un bar hasta las 2 de la madrugada no lo puede hacer. Pero lo que pasa es que eres un egoísta que solamente velas por tu interés y te da igual el resto de personas. Eso es lo que pasa. Porque un trabajador normal en este país no se podría pagar los precios de la sanidad privada.
Por poner un ejemplo con Estados Unidos, que ya lo estábamos hablando anteriormente. Un parto prehospitalario en Estados Unidos, en la sanidad privada, insisto, puede llegar a costar hasta unos 15.000 euros. Aquí en España es gratuito. Una hospitalización por una cirugía menor en España es gratuita, mientras que en Estados Unidos puede llegar hasta los 20.000 dólares. Un trabajador normal en España no podría pagar esto, pero es que ni siquiera en Estados Unidos lo pueden pagar. Pero esto es, digamos que en casos normales. Luego, si tienes que hacerte algo más chungo, el precio es incluso mayor. Tratamientos oncológicos en Estados Unidos, dependiendo de qué tratamiento sea, puede llegar hasta los 150.000 dólares. Una cirugía por un cáncer de pulmón, por ejemplo, de próstata, etcétera, etcétera, puede llegar hasta los 70.000 dólares. Insisto, la cirugía solamente. Y así muchísimas otras cosas. Trasplante de órganos, hasta $1.000.000 en Estados Unidos. Gente que se muere porque no se puede pagar estas cifras. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. En cambio, en España tenemos una sanidad pública de calidad y eso sería impensable. Sería impensable. A pesar de que algunos políticos, como Ayuso o otros dirigentes del Partido Popular, están intentando cargarse la sanidad pública de este país para poder beneficiar a los suyos. Quizás tú, por supuesto, te puedas permitir pagarte esa cifra. Seguramente que sí. No lo tengo claro. Puede ser que sí. Pero lo que pasa es que eres muy egoísta e eres incapaz de ver que hay otras personas que no lo pueden hacer. Tú prefieres tener 3 putos duros más en tu bolsillo que ayudar a niños, por ejemplo, que tienen cáncer y que necesitan pagar ese tratamiento en la sanidad pública de este país, porque sus padres no se podrían permitir pagar toda la pasta que significa un tratamiento de cáncer. Pero por suerte en ese país todavía hay personas que saben lo importante que es pagar impuestos y por eso siguen pagando impuestos en ese país a pesar de que facturan mucho más que tú, gente que al menos tiene empatía y solidaridad y no son unos egoístas como tú. Por ejemplo, vamos a ver este video de Ibai Llanos, literalmente explicando por qué él paga los impuestos en España y no se ha ido a Andorra, como si es en otros que se llaman muy patriotas y que en realidad son los primeros anti-españoles. Porque no hay nada más español que pagar impuestos aquí en España. Mi opinión sobre toda esta polémica que se ha generado con lo de los youtubers, lo que ganan, etcétera, etcétera. Lo primero voy a empezar diciendo que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Toda mi familia está en esa situación exceptuando mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa, pero mi tía es dependienta, mi madre cuida ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente les quitase menos impuestos. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad, porque si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra, pero es que os digo de verdad que a mí me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos como Giorgio y muchísimos más que... Esto que acabamos de oír sería lo que diría una persona normal. Una persona que entiende que pagar impuestos es lo más español que se puede hacer, sobre todo por el bien de otras personas. Me toca mucho la moral el hecho de que porque tú ganes más tengas que pagar mayor porcentaje. Cuando mi porcentaje de 1.000.000, no digo que yo haga eso ni mucho menos, pero imagínate que yo hago 1.000.000 pagando el 20%, estoy pagando el doble que tú. Pero el doble no, el triple. Todo el mundo debería cobrar lo mismo, eso es una verdad. A ver si lo entiendes. Una persona que cobra 1.000 euros al mes y tiene que pagar el 20%, tiene que hacer un esfuerzo económico mucho mayor que una persona que cobra 1.000.000 y tiene que pagar el 20%. No es justo que una persona que cobra 1.000 tenga que pagar el 20% cuando el que cobra 1.000.000 también tiene que pagar el 20%. No es justo. Quienes más tienen que pagar más. Pero simplemente porque es justicia social. Y porque para una persona que gana 1.000.000, pagar ese 20% no significa nada. En cambio, para una persona que gana 1.000 euros al mes, pagar ese 20% puede significarse no poder permitirse pagar el alquiler o comprar carne, por ejemplo. Es que supone un mayor esfuerzo económico para esa persona que gana 1.000. Por ende, la persona que gana 1.000 debe pagar, por ejemplo, el 1% y la que gana 1.000.000 el 20%. Me estoy inventando las cifras, evidentemente, pero es un decir, que no hay comparación, que no tiene sentido lo que dice ese señor.
verdadera igualdad, pero es que ellos quieren el reparto de la riqueza, vamos a redistribuirla en base a lo que tú consumas. Eso lo que hace es desincentivar a la persona. Y luego la otra pregunta que ahora me acaba de surgir es ¿qué opina la población española sobre el pago de impuestos? Y es que literalmente casi el 80% de los ciudadanos españoles creen que los impuestos no se pagan con justicia, es decir, que no pagan más los que más tienen. En otras palabras, casi el 80% de la población española está a favor de que quienes más tienen paguen más. Y no solo eso, es que los españoles en su mayoría están a favor de pagar más impuestos para mejorar la sanidad y la educación. Son datos, son cifras y esta es la verdad. Lo que tú dices es la opinión de una minoría egoísta que cree solamente que lo importante es su beneficio propio y no el de la mayoría. Porque como dije hace un momento, tú prefieres tener en tu bolsillo 3 duros más antes de pagar impuestos para ayudar a personas que necesitan ir a la sanidad pública, por ejemplo, a tratarse un cáncer, a niños que necesitan ese dinero para poder sobrevivir, porque sus padres no pueden pagar sus tratamientos médicos. Para eso están los impuestos. ¿Qué tiene que cambiar de mentalidad, por ejemplo, en España, para que esto acabe pasando? O sea, tiene que haber un shock. Tío, tú viste mi podcast con Víctor, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo con él, tío. Y la verdad que es una realidad que me costaba asimilar, pero él también me esclareció a mí muchos puntos. Y realmente, aquí no van a cambiar las cosas hasta que no se pase hambre. Hasta que no hagan una violinización a tu hermana. Hasta que la gente no sufra en sus carnes las consecuencias de sus malas decisiones, la mentalidad no va a cambiar. Hay que ser literalmente un desgraciado para desear que la gente pase hambre y lo pase mal. Hay que ser un desgraciado. Hace un momento decía que el socialismo te quiere pobre y destruido y pasando sufrimiento, pero literalmente es lo que él quiere, porque para que su ideología basura, su proyecto político triunfe, necesita que la gente lo pase mal. Porque no es capaz de ilusionar y lo que necesitan es que la gente esté pobre, lo esté pasando mal, porque es la única forma. Se aprovechan del sufrimiento de la gente para poder llegar al poder. Y por eso es que justamente es él el que te quiere pobre, el que te quiere pasándolo mal, el que te quiere ver sufriendo, porque es la única forma de que su proyecto político triunfe. Y da vergüenza que alguien se atreva a decir que para que su ideología basura llegue a algún lado la gente lo tenga que pasar mal. Eso significa que estás perdido y que lo desees y que quieras que eso suceda aquí en España es simplemente de ser un desgraciado. Porque nadie en su sano juicio, nadie que quiera lo mejor para España, desearía que la gente pase hambre. Absolutamente nadie. Y tú lo haces sin ningún tipo de complejo. Porque ¿cómo carajo puedes desear que un pueblo entero pase hambre simplemente para que tus ideas políticas lleguen a algún lugar? Eso es de no tener escrúpulos. Eso es de ser muy mala persona. Da vergüenza ajena esto. Y con esto podéis ver qué tipo de clase de personas hoy son las que se hacen virales en internet. Personas que no tienen ningún tipo de humanidad, que les da igual todo, que solamente les importa su beneficio personal. Personas que pueden tener literalmente una mesa llena de comida y que al lado hay una persona pasando hambre y no son capaces de llevarle un plato de comida. No son capaces de compartir. Porque son personas muy egoístas, que solo miran por sí mismos. Por suerte, la España de hoy no piensa así. El 80% de los españoles creen que los más ricos tienen que aportar más. La mayoría de españoles está dispuestos a pagar más impuestos si eso significa mejorar la educación, la sanidad, los servicios públicos de este país. Porque esa es la verdadera España. Esa que es solidaria, esa que ayuda al resto de personas. Y por suerte, quienes piensan como ese señor son una minoría en España y no son representativos de lo que piensa la mayoría social de este país. Hasta aquí este video, la verdad, bastante enfadado por las tonterías que he tenido que escuchar, pero creo que he podido demostrar que lo que dice es mentira, que son argumentos que ni siquiera un niño de 3 años utilizaría en un debate, porque no tienen sentido, que toda su estrategia se basa en manipular y en mentirle a su audiencia. Y eso me parece más vergonzoso, una vergüenza aún peor, porque su audiencia es la que le paga, la que le da de comer,
y este señor no tiene ningún tipo de escrúpulo en mentirle. Eso sí que me da vergüenza también ajena. Y sobre todo, os quiero invitar a que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Estáis dispuestos a pagar más impuestos por el bien colectivo, por mejorar la sanidad, por mejorar la educación? ¿Qué opináis de J de Red Pill? Y sobre todo, que os suscribáis a mi canal para seguir viendo contenido de ese tipo todos los días. Hasta la próxima.